Muy buenas noches con todos. El día de hoy tenemos de invitada a María Fernanda Señor Choice, de 23 años, quien es docente en educación básica. Los panelistas que nos acompañan también para la entrevista que vamos a realizar son los siguientes personajes, que son Gemma Álava, Elizabeth León, Juan Diego Román, Mercedes Gómez y Ana Larcón. Y su servidor, quien va a ser de moderador el día de hoy. ¿Correcto? Iniciamos entonces con una pequeña premisa referente a lo que vamos a tratar. El día de hoy vamos a tratar el tema referente a lo que era la viruela en aquella época, escrita por Eugenio de Santa Cruz y Espejo, relacionándolo con lo que actualmente hemos estado viviendo y de lo cual queremos ya completamente salir. Ya con esta premisa que hemos tenido, damos inicio a lo que es nuestra entrevista, con nuestra primera participante en preguntar. Ya, la primera pregunta es, ¿cuál fue la situación socioeconómica que se vivió en su hogar durante la pandemia? Me refiero a si padeció de escasez de comida, víveres, suministros de comida. Bueno, un gusto saludarles, chicos. Y respondiendo a su pregunta, pues gracias a Dios, mi familia cuenta con un negocio propio. Entonces no tuvimos como que ese inconveniente tanto en la economía, ya que yo me pongo a conversar con ciertas personas y yo digo, quizás la economía no nos perjudicó tanto a nosotros por eso, porque teníamos nuestro negocio propio, que incluso es de víveres. Entonces, pues de ahí teníamos lo que es la alimentación. Hubieron también personas que nos ayudaron, pero familiares cercanos que nos ayudaron con eso. Muchas gracias por su pregunta, señorita Elizabeth. Continuamos, por favor, con la siguiente pregunta. Bien, gracias. ¿Cómo evalúa usted el poder político del país en relación a la población más afectada por la pandemia? ¿Cómo lo evalúo? Conocemos la falta de competitividad de liderazgo que tienen nuestros mandatarios. Entonces, yo lo evalúo de una manera mala, insatisfactoria totalmente. Bien, concordando con su respuesta, eh, cabe mencionar que en aquel tiempo, cuando Eugenio Espejo relacionó su obra de la viruela, también ocasionaron todos estos acontecimientos, donde se veía la injusticia. Eso era lo que predominaba. En la pandemia, en su contexto familiar, ¿cómo la vivieron? Desde la política, cuando se enfermaron. Ya, muy bien. Concuerdo con lo que me ha mencionado, de que sí hubo mucha injusticia. La verdad que no tuve familiares que estuvieran contagiados por esta pandemia, por esta enfermedad, pero sin embargo pude visualizar en los vecinos que realmente asistían a los hospitales, al seguro, y no había lo suficiente medicamento. Mejor dicho, ellos tenían su propio seguro, pero no podían servirse de estos porque simplemente no había en el sistema de la salud. Muy bien, gracias. Como se comenta, actualmente lo que es el servicio de salud y sanitario de nuestro país está colapsado. En total caso, la situación fue contraproducente por el simple hecho que como nosotros estamos pagando el bien o el servicio, no nos daban de la mejor manera por el simple hecho que había colapsado. Y eso es lo que nos intenta decir nuestra compañera Gemma y nuestra entrevistada. Continuemos, por favor. Buenas noches. Sí, la tercera pregunta es, ¿cómo afectó al sector médico y funerario durante la pandemia sobre la sobrecarga de los fallecidos que en los hospitales y en diversos lugares? O sea, ¿cómo afectó esto en el ámbito médico y en el funerario? ¿Cómo se vieron Afectó afectados estos?
Yo creo que fue una manera drástica, porque si recordamos lo vivido en ese tiempo, los cadáveres andaban literalmente en las calles, no habían los suficientes cementerios, las suficientes bóvedas para estos cuerpos. Entonces yo creo que sí, realmente fue una manera muy fatal lo que se vivió en ese tiempo, porque la falta de recursos, más que todo económicos, para el servicio de salud, fue realmente lo que hizo mucha falta. Claro, exacto. Y sobre todo porque, como usted lo menciona, la falta de dinero, sobre todo en las personas con bajos recursos, impedían obtener a sus familiares que fallecieron a causa de este virus, a que obtengan un buen funeral y toda esta cosa. Y aparte porque existió también la decisión en quemar a estas personas. Incinerarlos, sí. Exactamente, esa es la palabra, incinerarlos. Entonces esto afectó también porque solo se quemaban a los muertos, se los entregaba en una cajita, qué sé yo, y ya no existía esto que se da siempre, de que cuando una persona se muere, que el funeral, que esto, que Ah, el otro. Entonces afectó sí. demasiado y concuerdo con usted, la verdad. Sí, ahí cabe recalcar que se vio afectada mucho la parte emocional de las personas, porque uno no podía asistir a enterrar a su fallecido, no podía compartir ese dolor. Entonces, las personas también nos hizo falta, bueno, no es que nos hizo falta un poco de empatía, iba a decir, porque quizás yo hubiese querido asistir a un funeral de un conocido, pero por la falta de, ¿qué puedo decir? Por la falta de seguridad en tal sentido de yo poder asistir a un lugar. Porque si recordamos un poco, Ecuador fue uno de los países en que la vacuna vino ya un tiempo después, pero hubieron otras personas líderes que la vacuna sí fue inmediatamente. Quizás si nuestros servidores públicos hubieran hecho mucho más sobre aquello, quizás sí hubiéramos ido nosotros a enterrar a a nuestras personas fallecidas, a acompañar en el dolor ajeno. Claro, exactamente, sí. Muchas gracias. Acotando lo dicho, el colapso sucedió más bien fue por la falta del conocimiento que se podría tener referente a lo que estábamos viviendo, por el simple hecho que como era una pandemia, afectaba lo que eran las vías respiratorias y esto ocasionaba no saber qué mismo era lo que sucedía, llegando a la conclusión de que las personas no saber si el difunto ya en ese caso estaba todavía con el virus. Eso es lo que llegaba era a cremarse, a incinerarse, pero también esa incineración que se daba de los cuerpos ocasionaba una confusión porque a veces se veían los reportajes donde se daba o se entregaban las cenizas de una persona que no era su familiar y después corroboraban en las morgues o en los centros de asistencia donde encontraban los muertos difuntos o los fallecidos y corroboraban que su familiar aún se encontraba en espera. Y es ahí donde uno comenzaba como que a pensar, ¿habré sepultado a mi familiar o no? Eso también es otro punto el cual afectó mucho a lo que era la sociedad en aquel entonces. Sí, es verdad, compañero. Por favor, la siguiente pregunta. Bueno, la pregunta es así, dice así. Durante la pandemia, ¿existió algún tipo de ayuda, víveres, entre otras cosas, de parte de las autoridades o algún empleado público? No, no existió ningún tipo de ayuda. En mi caso, no existió. De parte de las personas de los servicios públicos, de parte de entidades públicas, no. Como lo mencioné al inicio, pues nosotros contamos con nuestro negocio propio y pues gracias a aquello que nos pudimos solventar nuestras necesidades. Como vemos, también aportando la idea, la realidad social que acabábamos de vivir o que estábamos viviendo no permitía porque se enviaba la ayuda por parte del Estado, pero también los mismos miembros de los estados minoritarios, es decir, los gobiernos centralizados, ya sean
juntas parroquiales o gobiernos municipales, a veces no colaboraban con lo que era la entrega, y eso era un desequilibrio que se tenía. Y eso es lo que ocasionaba que no llegaran partes igualitarias o equitativas los productos de primera necesidad que se podría haber enviado por parte del gobierno. Aunque también el gobierno ocasionaba que esto hubiese un sobreprecio y las cosas o los productos de primera necesidad se elevaran en cantidad muy grande. La última pregunta, por favor, a cargo de Juan Diego, para ir culminando, por favor, su pregunta, mi estimado compañero. Bien, en la obra de Espejo, él habla momentáneamente sobre las condiciones de salud en las cuales se encontraban los enfermos y las condiciones en las que se depositaban los cadáveres. Unas condiciones muy malas para la época, y por ello es que él habla sobre las posiciones y los lugares donde se deberían depositar estos cadáveres. En ese caso, comparándolo con la situación actual, donde se supone que hemos avanzado en el sector médico, mi pregunta sería, ¿cree usted que los centros médicos deben estar en el centro de las ciudades o a las afueras por la seguridad y el cuidado de la ciudadanía? Bueno, yo creo que deberían de estar en todos lados, porque en todos lados habemos personas que necesitamos de salud. Entonces, en tal sentido, deberían estar tanto dentro como fuera de la ciudad, porque ese es nuestro derecho, el derecho a la salud de todas las personas. Muchas gracias. Me ha parecido una respuesta satisfactoria que creo que condensa bastante bien lo esperado. Agradecemos a la licenciada María Fernanda Cedeño Chúez, que en esta noche nos ha colaborado con la entrevista, a nuestros panelistas. Y de la misma manera, el mensaje o el comentario de esta noche es que a pesar de que haya estado evolucionando lo que es la medicina y la salud, aún no estamos preparados para esta clase de eventos que sucede a nivel mundial, porque de igual manera cada quien debe protegerse también por el simple hecho que no todos tenemos las disponibilidades sociales para asistir a un médico particular. Y ese es el punto, que como ciudadanos nosotros también debemos poner de nuestra parte para así la misma salud de nuestros familiares como propia, valorarla y cuidarla. ¿Alguien más que tenga algo que acotar o finalizamos ya con nuestra entrevista? Sí, una cosita también más, es que es increíble cómo lo que pasó hace muchos años con esta obra que, como sabemos, no es tan reconocida como otras, la de Reflexión sobre la viruela, escrita por Eugenio Espejo. Entonces, esta obra se relaciona muchísimo con lo que vivimos sobre el virus, en la pandemia, porque existieron, todas estas preguntas se dieron a base de lo que sucedió en la viruela, en aquel tiempo, que también fue una pandemia, en donde las personas tuvieron que encerrarse, en donde existió escasez de comida, en donde las personas morían y no tenían una muerte digna, por así decirlo. Entonces, todo esto se relaciona el libro, la pandemia de la viruela con la pandemia del COVID-19 se relaciona. Es por ello que se llevó a cabo esta entrevista, con la intención de poder relacionar aquello con lo de acá, para así poder entender cómo estos acontecimientos más relevantes que han sucedido y que aún vivimos, por así decirlo, porque no hemos salido del todo de esta pandemia, aún existe, aunque nosotros nos hagamos los ciegos, pero aún existe. Y una que otra persona quizás se protege, aún usa mascarilla, pero no todos. Ya ahorita la sociedad que está como que si ya la pandemia desapareció, pero no es así. No sé si alguien desea más dar su opinión. Y Otra bueno, de... yo quería también, perdón, Sí, quería continúa. también mencionarles que
eh, también el sector de lo que es la educación se vio muy afectado, ya que hubieron, por ejemplo, en lo que es la zona rural, obviamente ahí no estaba la conectividad, no hay conectividad en sí. Hubo mucha desigualdad social con esto de la pandemia y aún lo existe. Sí, y en realidad esta era una de las principales fuentes que este autor había recopilado para hacer esta novela, ¿no? Viéndose la hipocresía de parte de los gobiernos centrales, nacionales, en cuanto a esta situación, porque a las personas más desfavorables no les llegaba cierta ayuda. Entonces se vieron estas desigualdades reflejadas en estas personas, donde los cadáveres parecían fuera de sus casas, en hospitales y no dándole una cristiana sepultura como merecían. Otra de las importancias que resaltan esta novela es la libertad y la igualdad social que hace el autor para con la sociedad. Y esto debe servirnos a nosotros en nuestra ética, en nuestro servir diario. Agradecemos la participación nuevamente de la licenciada María Fernanda y de nuestros panelistas. Y recordarles que hay que seguir cuidándonos para que de esta manera nosotros podamos seguir teniendo una buena salud. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches, gracias por su colaboración. Buenas noches, gracias. Muchas Buenas gracias noches, por todo. gracias. Un abrazo, chao.